Nosotros somos los estudiantes del Centro de Estudios Superiores CTM Justo Sierra O'Reilly. Esta es la materia de Derecho Civil y nosotros le vamos a hablar sobre las obligaciones en los contratos y convenios en el estado de Yucatán. Buen día, hoy hablaremos de los contratos y los convenios. Esos son un instrumento valioso para las empresas, ya que por medio de ellos se definen derechos, obligaciones y dan seguridad jurídica a las operaciones realizadas entre los distintos actores de las actividades comerciales, financieras o laborales de las organizaciones. Siendo de esta manera que en este video planteamos destacar los principales conceptos y características, así como de su aplicación jurídica y los efectos de tutela, esperando que cada concepto y cada punto planteado sea completamente claro y fácil de entender. Concepto. El contrato es un acuerdo de voluntades, puede ser verbal o escrito. Este se manifiesta en como un acuerdo entre dos o más personas que tiene la capacidad de obligar en virtud del mismo, regulando las relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento puede ser de manera recíproca. Ahí se menciona que el contrato es bilateral y cuando es de una parte a otra es un contrato unilateral. Por otro lado, el convenio es el control externo que existe para la conducta humana, es decir, en pocas palabras, rige nuestra conducta social. De igual manera, la diferencia podría ser que el contrato es un arreglo bilateral, mientras que el convenio es un acuerdo voluntario. Según el artículo 990 del Código Civil del Estado de Yucatán, menciona que un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos que toman el nombre del contrato. Y si bien el artículo 991 se menciona que para el contrato sea válido debe reunir las siguientes condiciones, que viene siendo la capacidad de los contratantes, el mutuo consentimiento, que el objeto material del contrato sea lícito y que se celebre con formalidades que exigen la ley. En resumidas cuentas, el convenio viene siendo en sentido amplio. Este se divide en contrato y convenio en sentido estricto. El contrato crea y transmite y el convenio modifica y extingue. Yo les voy a hablar sobre la característica del contrato y convenio. Podemos decir que una de las características es que se perfecciona por mero consentimiento, excepto aquellos de los que se derivan de la forma en que está establecida por la ley, ya que cuando se perfecciona se obliga a los contratantes, pero no solo por el cumplimiento que se pacta, sino también por las consecuencias de su naturaleza, que se conforman por buena fe o uso por la ley. Igual podemos decir que todo contrato debe de tener un objeto de cosas, ya sea de derechos o servicios, en los cuales recae un acuerdo contractual, ya sea de autonomía privada o de reglas contractuales. Por último, podemos decir que es una condición que tiene términos y un plazo de modo. Otra de las características que podemos ver del contrato y convenio es la validez y el cumplimiento de los contratantes, en el cual no se puede dejar entrar a un árbitro de los contratantes, pero con excepción que si se dan los casos que son expresamente señalados por la ley. Otra de las características que podemos encontrar es que el contrato no siempre es específico en su ejecución, sino que son frecuentemente planteadas por el problema de carácter interpretativo sobre lo que significan las cláusulas del mismo o sobre la voluntad de las partes contratantes. Otra de las características que se puede encontrar es que si el obligado es un contratante, dejará de cumplir su obligación. Este podrá que el otro interesado pueda exigir el cumplimiento del convenio o de la rescisión del contrato. Y en uno u otros casos se buscará el pago de los daños y perjuicios. Otra de las características que se da es que los contratos solo producen un efecto entre las partes que se otorgan, al igual que se puede encontrar en los casos que se den un heredero. En un caso de fallecimiento, si se da en un caso de fallecimiento, son intransmisibles. Podemos decir que una de las características del contrato y convenio están los derechos y obligaciones, en los cuales
se resulta que los contratos pueden ser transmitidos entre vivos y por sucesiones, ya que si son puramente personales por su naturaleza, son efectos del mismo contrato o por una disposición de la ley. Podemos decir que otra característica que se encuentra actualmente son lo importante que es que dos personas o más se pongan de acuerdo en realizar un negocio y que no se forme, que se plasme dicho acuerdo a través del contrato. Por último, podemos decir que los contratos civiles cada uno se obliga de una manera y un término en el cual aparezca que se quiso obligarse, sin que la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, ya sea en los casos que son expresamente previstos por la ley. Otra característica es que cuando la ley exija determinada forma para el contrato, esta no se revise formalmente, no será válido salvo a su disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes celebra o le consta de manera eficiente, cualquiera de ellos puede exigir que se dé el contrato de forma legal, ya sea de una manera en que las partes lleguen a un acuerdo. La aplicación jurídica de los contratos y convenios. El artículo 996 del Código Civil del Estado de Yucatán menciona que son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. El artículo 997 de la misma ley menciona que la incapacidad de la parte no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. El artículo 1000 del Código Civil del Estado de Yucatán menciona que el consentimiento puede ser expreso o tácito. De manera expresa va a ser cuando se manifieste verbalmente, por escrito, por medios tecnológicos autorizados en términos de la ley o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos que por ley o por convenio de la voluntad deba manifestarse expresamente. Por otra parte, cabe mencionar que el artículo 1019 de la misma ley menciona los objetos del contrato, y estos son la cosa que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Ahora hablaremos de los efectos de la tutela en los contratos y los convenios. Cuando hablamos de tutela, quizás podemos hacernos referencia hacia el derecho familiar, hacia alguien que no esté dotado de personalidad jurídica, de obligaciones, que solo tenga capacidad de goce y que esté bajo, por así decirlo, el cuidado de otro sujeto, que pues puede llegar a ser denominado tutor. Se puede hablar de un menor, alguien incapaz. Pero si se checa bien, quizás alguien incapaz puede ejercer un contrato de arrendamiento o una donación o estar bajo estos términos. Pero lo que nos queremos hacer referencia, enfatizar hacia el derecho civil. El derecho civil está bajo sus regímenes, que son el Código Civil Federal y pues el de todas las entidades, como el de Yucatán, el de Ciudad de México, entre otros, claro. A lo que nos da a entender que la tutela es más que todo la capacidad, el ser tutelar quizás de un contrato o ser parte de la tutela de un acreedor o de la tutela de ser pues alguien que tiene que cumplir con obligaciones dentro de un contrato, claro. Y es más que todo la capacidad de una persona de contratar. Es el capaz de contratar, el ser tutelar de un contrato o el formar parte de él. Por último, les hablaré sobre la conclusión del trabajo. Este tipo de contratos se da entre personas que son de confianza, amigos, que sabemos que no nos van a defraudar. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que algunos involucrados no cumplan. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que debemos de realizar un contrato
para poder tener establecido todo por medio de la ley.